Me llamó cabrón mientras sostenía su copa de vino blanco, medio vacía, los ojos clavados en la pantalla de su móvil como si el mundo se acabara ahí dentro y yo solo fuera un ruido molesto de fondo. No sé qué fue lo que dije exactamente, algo sobre la cena, que estaba fría, o sobre Lucas, que seguía despierto y tenía deberes sin hacer. Pero fue suficiente para que me soltara ese insulto con una mezcla de desprecio y aburrimiento que me heló la sangre. Me quedé callado, con el tenedor en el aire y la comida aún sin probar, sintiendo como si algo invisible se hubiera roto en el aire, algo que llevaba años agrietándose sin que yo me diera cuenta. No fue el insulto en sí, fue la forma, la seguridad con la que lo dijo, como si llevara meses practicándolo en su cabeza, como si necesitara una excusa para escupirlo por fin. Me levanté de la mesa sin decir nada, no por orgullo ni por miedo a discutir, sino porque entendí que esa palabra, en su boca, no era parte de una pelea, era una declaración. Caminé al salón y me senté en el sofá como un autómata, mirando la televisión sin verla, oyendo cómo ella recogía su plato sin molestarse en preguntar si yo había terminado. El silencio entre nosotros era tan denso que hasta el televisor parecía susurrar. A los pocos minutos, la vi pasar por el pasillo con el móvil pegado a la oreja, hablando en voz baja, con esa sonrisa tonta que no le ponía nunca cuando hablaba conmigo. No pregunté nada. No tenía que hacerlo. Algo dentro de mí se activó, una sospecha vieja que llevaba meses durmiendo, una que había enterrado bajo excusas, que si el estrés del trabajo, que si las clases, que si yo estaba muy distraído. Pero esa noche, después de que me llamara cabrón, ya no me quedaban excusas. Ella volvió al salón como si nada, se sentó en el otro sofá y cruzó las piernas. ¿Te vas a quedar ahí como un mueble o piensas hablarme?, me soltó, sin mirarme. Me reí, una carcajada seca y sin gracia, porque sí, me sentía como un mueble. Un adorno viejo al que ya no se le presta atención, útil solo para apoyar los pies o dejar la chaqueta encima. Me puse de pie, respiré hondo y dije, ¿con quién hablabas? Ella levantó una ceja. ¿Y a ti qué te importa? La respuesta fue tan rápida, tan automática, que me hizo entender que estaba acostumbrada a esa pregunta, que probablemente ya la había respondido otras veces en otros contextos, a otras personas. Me acerqué despacio, no con rabia, sino con una calma que me sorprendió. Me importa porque soy tu marido, Clara. Aunque últimamente parece que soy solo el tipo que paga las facturas. Ella se encogió de hombros, como si le hablara de la factura de la luz. Estás paranoico, Javi. Siempre con tus películas. Y ahí lo supe. No necesitaba más pruebas, ni un mensaje en el móvil, ni una conversación espiada. Esa reacción era la confirmación. Porque cuando alguien miente, no lo hace con palabras, lo hace con los ojos, con los gestos, con esa seguridad excesiva que solo tiene quien necesita esconder algo muy evidente. Me fui a la habitación sin responder, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, en silencio. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque en mi cabeza ya estaba construyendo la historia que aún no sabía cómo iba a terminar. Me desperté con el sonido de la cafetera y el olor a pan tostado, pero no bajé enseguida. Me quedé en la cama, mirando el techo, repasando todo lo que había ocurrido la noche anterior, intentando decidir si debía enfrentarla o seguir con la farsa un poco más, ganar tiempo, observar más. El insulto seguía ahí, flotando en mi cabeza, como si no tuviera derecho a dolerme tanto, pero dolía. Me levanté cuando escuché que ya había salido de casa, seguramente para llevar a Lucas al colegio. Aproveché el silencio para revisar su bolso, no por costumbre ni por celos enfermizos, sino porque necesitaba respuestas.
En el fondo, debajo de una cartera de piel y un estuche de maquillaje barato, encontré su otro móvil. Uno que no me había mostrado nunca. Lo encendí y lo primero que vi fue un mensaje que decía: anoche no pude dormir pensando en ti. Lo abrí. No era un solo mensaje, era una conversación larga, constante, con palabras que nunca más me había dicho a mí. Palabras que una vez usaba conmigo cuando todavía creía que me amaba. Echo de menos tu olor, cuando te vi con esa camisa azul no podía dejar de mirarte, esta noche soñé contigo, desperté empapada. Sentí una presión en el pecho, no como un ataque, sino como una mezcla de rabia, vergüenza y decepción tan grande que tuve que sentarme en el borde del sofá. Leía y leía sin parar, sin poder dejar de hacerlo, como si en algún punto de esa conversación pudiera encontrar una razón que justificara todo, que le diera sentido a este desastre. Pero lo único que encontré fue más humillación. Fotos de él sin camiseta, selfies suyos en el baño, notas de voz donde ella reía como hacía tiempo no la escuchaba reír conmigo. Había nombres. David. 28 años. Trabajaba en el mismo instituto, en el área de educación física. Lo había mencionado un par de veces en casa como el pesado del gimnasio. Un apodo para disimular lo obvio. Volví a apagar el móvil y lo metí exactamente donde lo había encontrado. Respiré hondo y fui a la cocina como si nada. Me preparé un café que no terminé, me vestí, me metí en el coche y no fui al trabajo. Di vueltas por Madrid durante casi 2 horas, sin rumbo, sin música, sin pensar con claridad. Solo manejando por las calles como si eso me ayudara a organizar lo que tenía que hacer. Al final, paré en un descampado cerca de un centro comercial y me quedé allí con el motor apagado, las manos en el volante, los ojos clavados en el retrovisor, como si esperara que algo se reflejara y me diera una solución. Cuando volví a casa, ella ya estaba allí. Lucas estaba en su cuarto y Clara estaba sentada en el sofá, viendo una serie con el volumen bajísimo. No dijo nada cuando entré. Yo tampoco. La observé desde la puerta del salón, su postura relajada, su cara sin rastro de culpa, como si nada hubiera pasado. Me acerqué y me senté frente a ella. Me miró, levantó una ceja y esperó que dijera algo. Y lo dije. He encontrado tu otro móvil. Tardó 2 segundos en reaccionar. ¿Qué móvil? El tono fue demasiado plano, como el de alguien que se ha entrenado para mentir sin parpadear. El que tienes escondido en el bolso negro que nunca usas, añadí sin cambiar el tono. Hubo un silencio largo, y entonces bajó la mirada y soltó un suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima. Bueno, ya lo sabes. ¿Desde cuándo? Pregunté, no por curiosidad, sino porque necesitaba trazar una línea de tiempo, entender en qué punto de mi vida empezó a burlarse de mí. Hace unos 4 meses, dijo sin emoción. No fue planeado. Simplemente pasó. Me reí, no porque tuviera gracia, sino porque esa frase me pareció patética. Pasó, ¿y qué más pasó? ¿Tienes planes de dejarme o vas a seguir jugando a la familia feliz mientras estás con tu compañero de trabajo? Ahí sí se puso nerviosa. Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro. No lo entiendes, Javi. Yo, me siento vacía desde hace tiempo. Tú estás siempre cansado, distante, metido en tus cosas. Con David me siento viva otra vez. Conmigo tenías una casa, un hijo, estabilidad, y me cambiaste por un monitor de gimnasio porque te hace sentir viva, dije, subiendo la voz. ¿Y Lucas, qué se supone que le digamos si esto se va a la mierda? Ella se detuvo y me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Lucas no tiene que saber nada por ahora.
Podemos manejar esto. Puedo dejar de verlo. Puedo intentarlo contigo otra vez, si tú quieres. Esa última parte me dio asco. ¿Ahora era una opción para ella, un plan B? Me levanté también y la miré sin parpadear. No quiero que intentes nada conmigo. No después de todo lo que leí. No después de lo que hiciste. Lo que quiero es que seas honesta, por una vez, ¿te vas con él o te quedas aquí como si nada hubiera pasado? No respondió enseguida. Se sentó otra vez, cubriéndose la cara con las manos. No lo sé, Javier. Necesito tiempo. El tiempo se te acabó anoche, cuando me llamaste cabrón. Esa fue tu decisión. No fue una palabra suelta. Fue el principio del final. Me di media vuelta y salí del salón. Subí al cuarto de Lucas, lo vi dormido con el brazo colgando de la cama, y sentí una punzada en el pecho, pero esta vez no era por ella. Era por él. Cerré la puerta despacio, bajé las luces de la casa y me encerré en la habitación, sabiendo que el día siguiente iba a ser todavía más duro. La noche siguiente no dormí más de 1 hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pantalla del móvil, los mensajes, las fotos, esa forma en que ella escribía "te necesito" como si fuera libre de decirlo. A las 6:15 de la mañana ya estaba en la cocina preparando café, aunque ni siquiera quería tomarlo. Me senté en silencio, con la taza humeando frente a mí, mientras la casa seguía en penumbra y el reloj parecía burlarse de mí, marcando cada minuto como si tuviera alguna importancia. Clara bajó poco después, ya vestida para el instituto, con una mochila al hombro y el pelo recogido de cualquier manera. Me vio y se detuvo un segundo. Luego se sentó frente a mí, sin decir nada. No había más necesidad de actuar. Todo estaba sobre la mesa, aunque no lo hubiéramos dicho con todas las letras. La tensión en la cocina era tan real como la silla donde ella estaba sentada. Le pregunté si pensaba verlo hoy. Me miró sin entender. «Ah, David, ¿vas a verlo hoy?» Ella se removió en su asiento. «No lo sé. No hemos hablado desde anoche». Me apoyé en la mesa con los brazos cruzados. «No es una pregunta difícil. Solo quiero saber si vas a seguir viéndolo». Ella tragó saliva. «No sé qué quieres que te diga. No tengo claro nada ahora mismo. Todo ha sido muy rápido». Me levanté, empujando la silla hacia atrás. «¿Rápido? ¿4 meses te parecen rápido? 4 meses mintiéndome, acostándote con otro mientras cenabas conmigo como si nada, abrazando a nuestro hijo mientras te reías por mensajes con ese tío, ¿eso es rápido?» Ella se levantó también, más para ponerse a la defensiva que por otra cosa. «No todo fue tan así. No tienes ni idea de cómo me sentía. Me he estado tragando muchas cosas durante años. Tú tampoco has sido el marido perfecto». Esa última frase me hizo apretar los puños. «No me jodas con eso. No soy perfecto, pero no te he engañado. No he traído a una tercera persona a esta casa ni he mentido cada noche antes de dormir. Si tan mal estabas, podrías haber hablado, podrías haber pedido ayuda o podrías haberme dejado, pero no. Preferiste jugar a tenerlo todo, tu amante, tu familia, tu casa. Y cuando ya no podías sostenerlo, decidiste insultarme. No fue casualidad, Clara. Ese, cabrón, fue tu forma de empezar a romper con esto sin asumir nada». Se quedó callada unos segundos y luego dijo algo que no esperaba. «Me dio miedo dejarte». Me reí. «¿Miedo? ¿Miedo de qué, Clara? ¿De quedarte sola? ¿De tener que explicarle a tu familia que estabas destruyendo tu vida por un calentón con un colega del trabajo, o miedo de que yo no reaccionara como pensabas?»
Ella dio un paso hacia mí, hablando más bajo. Miedo de arrepentirme. Miedo de tomar una decisión de la que no pueda volver atrás. Yo quería sentirme bien, Javier. No buscaba a nadie, pasó. Me sentí viva. Me sentí escuchada. Levanté la mano, cortando su discurso. No me lo expliques más. Ya lo leí todo. No hay nada que puedas decirme que no haya visto con mis propios ojos. En ese momento bajó Lucas, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Se frotó los párpados y nos miró sin entender muy bien por qué estábamos tan serios. ¿Pasa algo?, preguntó. Clara se agachó de inmediato y le puso una mano en el hombro. Nada, cariño, estamos hablando de cosas de adultos. Yo asentí, aunque me ardiera por dentro no decirle que su madre había traicionado todo lo que esa familia representaba. Anda, vístete que en 10 minutos te llevo al cole, le dije. Subió de nuevo a su cuarto. Clara me miró con ojos cansados. ¿Qué vas a hacer? No respondí. Salí al pasillo, tomé las llaves del coche y me preparé para llevar a Lucas, pero antes de salir añadí algo sin mirarla, voy a decidirlo cuando vuelva, pero hoy mismo empieza el cambio. Ya no hay vuelta atrás. Cuando regresé, Clara ya no estaba. Supuse que había ido al instituto, aunque una parte de mí dudaba si no estaría en casa de él. No me importaba en ese momento. Había tomado una decisión. Fui al armario y saqué la maleta grande. Empecé a guardar ropa, cosas mías, documentos. No era una huida. Era una preparación. Si ella no tenía el valor de irse, lo haría yo. Mandé un mensaje a un amigo que tenía un piso vacío en Leganés. Me dijo que podía quedarme allí unos días sin problema. También escribí a mi jefe, pidiéndole 2 días libres. No le di explicaciones. Me limité a decirle que era algo personal. Clara regresó al mediodía. Me encontró cerrando la maleta. Se quedó en el umbral del dormitorio. ¿Te vas? Asentí. Sí. Unos días. Necesito espacio. ¿Y tú también? Esto no es una discusión de pareja. Es una separación. A partir de ahora quiero que todo sea claro. Quiero respeto, y quiero distancia. Ya veremos si queda algo por salvar, pero desde hoy no vamos a fingir más. No somos lo que éramos. Y tú lo decidiste el día que comenzaste a escribirle a ese imbécil. Ella se sentó en la cama. ¿Y Lucas? Respiré hondo. Lo hablaré con él mañana. No le pienso mentir. No voy a contarle detalles, pero sabrá que sus padres ya no están juntos. Él merece la verdad, aunque sea a medias. Cerré la maleta, tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Clara no me siguió. Y yo no miré atrás. La primera noche en el piso de Sergio fue incómoda, no por el colchón viejo ni por el ruido de la autopista que entraba por la ventana, sino por la forma en que mi cabeza no podía dejar de trabajar. No pensaba en Clara con tristeza, eso ya había pasado. Pensaba en lo que debía hacer a continuación. Tenía que protegerme, asegurarme de no perder más de lo que ya había perdido, y sobre todo, tenía que hacer que sintiera algo de lo que me había hecho pasar. No creía en eso de dejar que el tiempo cure, y menos con alguien que había mentido durante meses sin mostrar un mínimo de culpa. Esa noche hice una lista en mi móvil, una lista de cosas por hacer, no para vengarme por despecho, sino para recuperar algo de control. Lo primero fue bloquearle el acceso a todas nuestras cuentas compartidas. No la dejé sin dinero, pero cambié las claves y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Le envié un mensaje corto: a partir de hoy,
cada uno se hace cargo de lo suyo. Pásame tus datos bancarios para la transferencia mensual de Lucas. No pienso discutir nada en persona. No respondió. Supuse que no le hacía falta. Quizás ya tenía quien le cubriera esos gastos. Me daba igual. Al día siguiente, fui a casa mientras ella estaba en el trabajo y me llevé mis documentos, el portátil del trabajo, unas cuantas cosas personales y algo que sabía que le dolería más que cualquier cosa física, su segundo móvil. No para quedármelo, sino para hacer una copia exacta de todos sus mensajes, fotos, llamadas y notas de voz. Lo llevé a una tienda donde un conocido podía duplicar la información sin dejar rastro. No preguntó nada. Me lo devolvió todo en un USB con una ceja levantada y un gesto serio. Esa noche, revisé cada archivo en silencio, marcando con estrellas los más útiles, los que mostraban con claridad la frecuencia de los encuentros, las bromas a mi costa. Las fotos de su cama del hotel ese fin de semana que había dicho estar en una formación en Toledo. Encontré un mensaje en el que decía, me siento como una cría escondiéndome, pero también me encanta que no se entere. A veces me dan ganas de contárselo a la cara solo para ver su reacción. Eso bastó. No me afectó como al principio. Me dio una claridad nueva, una certeza, ya no había nada que salvar. La siguiente parte del plan fue más práctica. Me reuní con una abogada, una especialista en divorcios con fama de agresiva. Le entregué todo el material, le expliqué lo que quería, la custodia compartida de Lucas, ninguna obligación de pensión para Clara y que el piso se vendiera. Ella sonrió cuando vio el contenido del USB. Esto es más que suficiente para ganar sin ceder nada. Prepárate para que ella intente negociar primero con lágrimas, luego con amenazas. Pero tú ya tienes la ventaja. Le dije que no buscaba destruirla, solo quería que no saliera de esto como si nada hubiera pasado. Eso se consigue con estrategia, no con emociones, respondió ella mientras tomaba notas. Esa misma semana mandé imprimir parte de los mensajes. Los más ofensivos. Los más íntimos. Los puse en un sobre sin remitente y los envié por mensajería al instituto donde trabajaba Clara. No a su jefe directo, sino al despacho del director, con una nota anónima, esto ocurre en sus instalaciones, durante horas de trabajo. No era una denuncia formal. Era un aviso. Lo suficiente para ponerla nerviosa. Luego mandé otro sobre a sus padres. No porque quisiera enemistarla con su familia, sino porque ellos me adoraban, y siempre me veían como el yerno perfecto. Les escribí una carta a mano, sin rencor, quizás esto les duela, pero merecen saber la verdad. Yo ya la conocí hace semanas. Cerré el sobre y lo dejé en un buzón cerca de su casa. 2 días después, Clara me llamó. No contesté. Me envió mensajes. ¿Qué has hecho? Mis padres no quieren hablarme, el director me llamó para una reunión urgente, ¿estás loco? La bloqueé. No tenía nada que decirle. Todo lo que ella había provocado, ahora volvía a ella en forma de silencio y consecuencias. No era venganza violenta, no era escándalo público, pero era justo. Era proporcionado. Era la forma más limpia de decirle que ya no tenía ningún poder sobre mí. Volví a casa solo para ver a Lucas. Quedamos en una cafetería cerca del colegio. Lo abracé y hablamos como siempre, con naturalidad. No le dije nada concreto, solo que papá y mamá iban a vivir separados por un tiempo y que él seguiría viéndonos a los dos. Me preguntó si estaba enfadado con mamá. Le dije que no, que las parejas a veces se hacen daño y necesitan espacio. Me miró en silencio y luego asintió. Yo solo quiero que me lleves al partido del sábado.
Sonreí y le prometí que estaría allí. Me despedí con un nudo en la garganta, pero sin lágrimas. Las lágrimas se habían secado el día que descubrí la verdad. Esa noche dormí mejor. No por haber ganado, sino porque por fin había recuperado el control. No había necesidad de pelear más. Lo que tenía que decir ya estaba dicho, no con palabras, sino con hechos. Y ella lo sabía. La última conversación no fue planeada. No tenía intención de verla ese día, ni de hablarle, ni mucho menos de entrar en su casa otra vez. Pero lo hice porque Lucas había olvidado su sudadera del equipo en su habitación y al día siguiente tenía partido. Llamarla para pedírselo habría sido lo lógico, pero preferí pasar directamente mientras ella estaba en casa, así me aseguraba de no alargar el asunto. Cuando abrí la puerta con la copia que aún tenía, me encontré con ella sentada en el sofá, en pijama, descalza, con el rostro hinchado y la mirada hundida. No se sorprendió al verme, ni siquiera se molestó en levantarse. Pensé que ya no ibas a entrar más aquí, murmuró sin mover el cuerpo. No respondí de inmediato. Fui directo al cuarto de Lucas, agarré la sudadera del suelo, y al volver ella seguía en la misma posición, como si me hubiera estado esperando. «Te han llamado del colegio», dijo, sin mirarme. «Quieren que vayas tú a la próxima reunión con la tutora. Dicen que necesitan hablar con los dos, pero prefieren hacerlo contigo». Le respondí con un simple vale, y me dirigí a la puerta, pero ella me detuvo con otra frase: «No vas a decir nada nunca más, ¿verdad?». Me quedé ahí, de pie, con la mano en el pomo, y por primera vez en días, sentí que quizás era necesario hablar, aunque fuera para cerrar todo de forma clara. Dejé la sudadera sobre la mesa del recibidor y volví al salón. Me senté frente a ella, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas. «¿Qué quieres que diga, Clara? Ya lo dijiste tú todo cuando lo negaste, cuando no pediste perdón, cuando decidiste que era más fácil que yo desapareciera que asumir lo que hiciste». Ella se encogió de hombros. «¿Tú crees que fue fácil para mí?». Le respondí rápido. «No me importa si fue fácil o difícil. No tenías derecho. Tenías una vida construida. Tenías un hijo que te adora. Y aún así, decidiste tirar todo a la basura por algo que sabías que no iba a durar». Ella se llevó las manos al rostro, respiró hondo y luego me miró por primera vez. «No me fui con él, ¿eso no te dice nada?». Le sostuve la mirada. «Me dice que no tuvo las pelotas de dejar a su novia o que tú esperabas algo que nunca iba a pasar. En cualquier caso, no me devuelve nada de lo que rompiste». Se quedó callada unos segundos, luego se levantó y empezó a caminar por el salón como si buscara algo. «Sé que no tengo cómo pedirte perdón. No espero que me perdones, Javier, pero, ¿tú crees que esto fue solo algo físico, que fue una aventura sin sentido? Porque para mí, durante un tiempo, fue el único momento del día en que me sentía escuchada. Tú estabas aquí, pero no estabas. No te dabas cuenta de nada. Yo gritaba por dentro, pero tú estabas demasiado ocupado en tu rutina, en tus problemas, en tus silencios». Me levanté también. «¿Y entonces qué esperabas? ¿Que te aplaudiera por buscar en otro lo que no quisiste pedirme a mí? ¿Que dijera, pues tiene razón, Javier, la dejó sola emocionalmente, es lógico que terminara con su compañero de trabajo?» No funciona así, Clara. Tú no buscaste ayuda. Tú me usaste como excusa para justificar tu decisión. Tú rompiste esto cuando decidiste mentirme cada día. No hay discurso que cambie eso». Ella se acercó un poco, con los ojos rojos. «No estoy bien. No he dormido. Mi familia no me habla. En el trabajo ya no me miran igual. Me he quedado sola.
Me encogí de hombros. Tú elegiste eso. Yo me fui para no destruirnos más, pero tú ya habías dejado de estar. Lo único que hice fue aceptar la realidad. Se sentó otra vez, derrotada, y me habló casi en susurros. ¿Tú crees que algún día podamos llevarnos bien? No por nosotros, sino por Lucas. Porque él necesita algo de estabilidad. Asentí, no por compasión, sino porque lo creía necesario. Sí. Pero no va a pasar si sigues esperando que esto se repare con palabras. Hay que rehacerlo todo, desde cero, y tú tienes que demostrar que eres capaz de priorizar a Lucas sobre cualquier cosa. Ella se limpió la cara con la manga del pijama. No sé si sé hacerlo ya. La miré unos segundos más. Entonces empieza a aprender. Porque de aquí en adelante, todo lo que hagas va a ser observado. No por venganza, sino porque Lucas no merece que juguemos con él. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir, dije algo más: la abogada te enviará los papeles esta semana. Quiero que firmes sin alargarlo. Sin jueguecitos. Sin melodramas. Ya no hay marcha atrás. Lo sé, respondió ella desde el sofá. No me queda nada que discutir. Cerré la puerta detrás de mí sin ruido, sin mirar hacia atrás, sabiendo que no era un final feliz, pero al menos era un final claro. Todo lo demás ya no importaba. El día que firmamos los papeles no hubo escena. Nos sentamos en la misma mesa, frente a la abogada, con los documentos ya preparados, y ni siquiera nos miramos durante los primeros minutos. Clara vestía como si fuera a una entrevista, con una americana gris y un peinado que intentaba ser serio, pero el temblor de sus manos al firmar la primera hoja la delataba. Yo no temblé. No porque estuviera bien, sino porque ya lo había sentido todo antes, y ese momento era solo trámite. Cuando terminó de firmar la última hoja, se quedó un momento con el bolígrafo en la mano, mirando el papel como si le costara soltarlo. La abogada le pidió que se retirara para poder revisar todo conmigo a solas, y ella se levantó sin hacer ruido. Antes de salir, me miró de reojo y murmuró: «Gracias por no hacer esto peor». No le respondí. Los días siguientes fueron extrañamente simples. Me instalé en un nuevo piso, más pequeño, pero suficiente para mí y con espacio para cuando Lucas se quedara. Empecé a ajustar mi rutina, preparar cenas más sencillas, organizar el trabajo desde casa para poder recoger a Lucas los días que me tocaban, y sobre todo, desconectarme de cualquier rastro de Clara. No la bloqueé de todo, pero no quise saber más de su vida personal. Si veía a alguien nuevo, si se arrepentía o si lloraba cada noche, no era ya asunto mío. Mis amigos me preguntaban a veces cómo estaba, y respondía con frases cortas. Nadie insistía demasiado, como si todos entendieran que a veces no hay mucho que decir cuando una relación muere. No dolía menos por no hablarlo, pero al menos no tenía que justificarme. Una noche, mientras Lucas cenaba en la mesa del salón y yo limpiaba la cocina, me soltó una frase que me dejó quieto. ¿Tú crees que mamá está triste? Me giré y lo miré. Tenía la cara seria, como si llevara días pensando en eso. Me senté frente a él y le hablé sin rodeos. No lo sé, hijo. Puede ser. Pero lo importante es cómo estás tú. ¿Te sientes bien viniendo aquí? ¿Te sientes cómodo? Asintió. Sí, pero a veces quiero que estemos todos juntos otra vez. Le acaricié la cabeza. Lo entiendo. Pero hay cosas que no se pueden volver a hacer como antes. Lo importante es que tú tengas amor en los dos sitios. Y eso sí lo vamos a cuidar. No preguntó más. Terminó su cena, y luego vimos una película juntos como si esa conversación no hubiera pasado,
aunque yo me la llevé a la cama en la cabeza, dándole vueltas una y otra vez. Un par de semanas después, Clara me escribió un correo. No un mensaje, ni una llamada. Un correo con asuntos sobre Lucas. Empezaba hablando del niño, de unas actividades extraescolares que quería apuntarlo, pero luego, al final del texto, venía la parte real. Sé que probablemente no te interese saberlo, pero estoy yendo a terapia. Lo necesitaba. He estado revisando muchas cosas, no solo lo que hice, sino por qué llegué hasta ahí. No espero que esto cambie nada entre nosotros, pero si algún día tienes algo que decirme, aunque sea para reprocharme más, estaré dispuesta a escucharlo. Cerré el portátil sin contestar. No tenía nada que decirle. Ella había tomado su camino, y aunque sus pasos ahora fueran más firmes o más conscientes, ya no eran los míos. Un viernes, Sergio me invitó a cenar con su familia. No era la primera vez, pero esa noche algo fue distinto. Me preguntó, ya con la sobremesa servida, si me sentía libre. Le respondí sin pensarlo. No sé si la palabra es libertad. Me siento solo, pero tranquilo. Y eso ya es mucho. Me miró con seriedad. Tú sabes que puedes rehacer tu vida, ¿no? Le respondí con una risa corta. Lo sé. Pero no tengo prisa. Ahora mismo, lo que más quiero es estar bien con Lucas. Y conmigo. Después, si viene algo, bien. Pero no pienso buscar nada en lo que no confíe desde el principio. Los meses siguieron su curso. Empecé a recuperar cosas pequeñas, leer sin sentir culpa, dormir sin sobresaltos, escuchar música que antes me dolía. Clara y yo conseguimos mantener una relación mínima, enfocada en Lucas. Nada más. A veces cruzábamos frases por obligación y otras simplemente nos ignorábamos en eventos escolares. No hubo odio, ni gritos, ni drama. Solo una desconexión completa. Cuando alguien se cae de tu vida por su cuenta, lo único que puedes hacer es no ir detrás. Y yo ya no tenía energía para perseguir a nadie. La última vez que hablé con Clara cara a cara fue en un festival del colegio. Lucas había actuado y los dos nos acercamos a felicitarlo al final. Ella me dijo que lo había hecho muy bien y que estaba creciendo rápido. Asentí. Luego, sin que se lo pidiera, añadió, gracias por no haberme destruido. Podías haberlo hecho. Le respondí con calma. No era necesario. Ya lo hiciste tú sola. Y me fui. Lo que aprendí no fue que la gente cambia o que hay que tener cuidado en quién confías. Eso ya lo sabía. Lo que aprendí fue que incluso en el peor momento, puedes elegir no convertirte en lo mismo que te hizo daño. No estoy mejor por haberla perdido, pero sí soy alguien diferente. Y a veces, eso también cuenta.